abrimos agora o painel número 7 do Congresso Internacional de Direito Penal Econômico da Empresa, o nosso terceiro painel de hoje, reservado à corrupção privada, corrupção política e corrupção empresarial. Temos como conferencistas para esse painel a professora Helena Lobo da Costa, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, o professor Adriano Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, o professor Dino Carlos Caro Coria, professor da Pontifícia Universidade Católica do Peru, e para a moderação do painel, temos aqui a doutora Ilana Martins, doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. Queria passar a palavra para o professor Dino Carlos Coria, que é advogado pela Pontifícia Universidade Católica do Peru, é doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, professor de Direito Penal e Compliance na Universidade de Lima e na Universidade do Pacífico, é especialista em Compliance por Madrid, é CEO em Caro e Associados, diretor-geral do Centro de Estudos de Direito Penal Econômico e da Empresa e presidente da Associação Peruana de Compliance, membro do Conselho Científico do Centro de Estudos de Direito Penal e Processual Penal Latino-Americano da Universidade Göttingen, Alemanha, e também é membro do Observatório da Criminalidade Organizada Transnacional da Universidade de Salamanca. De fato, é uma honra para nós, professor, tê-lo aqui hoje, ainda que virtualmente. É um prazer também lhe conhecer. Já conheci os seus textos e passo a palavra para o senhor para a exposição por 30 minutos. Muito obrigada. Hola, Eliana, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Se me escucha bien ahora sí? ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien, yo quiero agradecer en primer lugar a todos los organizadores por esta invitación, que a mí me llena de mucha satisfacción la posibilidad de poder estar con colegas de Brasil. Como siempre yo menciono, es un poco injusto lo que sucede en la región porque los brasileros hacen un gran esfuerzo para poder conocer y entender lo que se produce en otros países de lengua hispana, pero hay veces los que hablamos español o portoñol no hacemos el mismo esfuerzo para poder comprender a los juristas que están todo el tiempo produciendo ideas y publicaciones en Brasil. Pienso que este tipo de eventos que involucran a otros países de la región son fundamentales, son esenciales para poder acercar esa rica tradición que existe del derecho penal brasilero con lo que se viene haciendo en otros países de Latinoamérica. Gracias nuevamente y entro sobre la materia. No quiero repetir lo que ya se ha dicho, sino ir sobre temas que para mí son medulares, ¿no? Yo trabajaba algo sobre el tema de los delitos de corrupción privada a propósito de una investigación promovida por la Universidad de Göttingen. Hay una publicación en curso que saldrá en los siguientes meses donde se abarcan diferentes temas de corrupción, entre ellos el de corrupción privada, ¿no? Podemos empezar con algunos datos criminológicos, ¿no? Primero, tener en cuenta de que la corrupción privada casi siempre tiene como fuente personas que trabajan dentro de la organización. Esto es parte de un informe de PricewaterhouseCoopers del año 2018, una de las Big Four, que demuestra de que las empresas que han sufrido algún tipo de fraude están bordeando o superando incluso el 50%. Por otro lado, la percepción que existe en los CEOs acerca de qué es lo que afecta, ¿no?, el fraude y el delito económico en la empresa. La percepción de los empleados, las relaciones empresariales, la reputación, las relaciones con el regulador, el precio de la acción. ¿Cuáles son los principales tipos de fraude? Esto no es muy técnico, no es hecho por penalistas, es hecho por gente que realiza trabajo empírico, criminológico. Se habla de apropiación indebida, corrupción y soborno, manipulación contable, ciberfraude. Y dentro de lo que es corrupción, evidentemente, en el punto 2 se incorpora la corrupción privada. ¿Cuáles son los mecanismos de detección? Es decir, ¿cómo se conoce esto, no? Canales internos, ¿no? Auditoría interna, gestión del riesgo, análisis de operaciones, o también la cultura organizacional o corporativa, denuncias internas, denuncia externa, el propio canal de denuncias, o procesos externos, ¿no?, como pueden ser los procesos judiciales o investigaciones dadas a nivel de la prensa. Las compañías siguen apostando por evitar el fraude interno, entre ellos la corrupción privada. Como acá vemos cuál es el aumento en la inversión que ha habido en los últimos años
a raíz de este informe de Pricewaterhouse en España, ¿no? La mayoría de fraudes, este es un tema clave, ¿no? Son cometidos por los profesionales dentro de la empresa, ¿no? Entre el 2016 y el 2018, uno podría pensar que han mejorado en algo los canales internos, ¿no? Los canales internos de auditoría, de modo que ha disminuido en algo, ¿no? Ha disminuido en algo esa participación de los propios internos de la empresa en la comisión de estos delitos, pero estamos hablando del 50%, ¿no? Podría decir en términos generales que el 50% de los fraudes internos son gestados por la propia empresa, por los propios empleados de la empresa. Pero un dato importante, acá no está el desagregado, pero cuando uno entra al detalle, vemos que los que cometen este tipo de prácticas son personas que están en una situación de poder, generalmente personas que están ligadas con la administración o la dirección de la empresa, una gerencia, un consejo de administración, etc. Ahora, vamos a las cuestiones generales. Marco internacional, las fuentes conocidas, Convenio Penal sobre la Corrupción número 173 del Consejo de Europa, el 99, la decisión marco del Consejo de la Unión Europea de lucha contra la corrupción en el sector privado, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del 2003, que en el artículo 12 trae una propuesta, digamos, para los países de incorporar la corrupción privada. Si vamos al derecho comparado, tenemos mucho que decir, ¿no? Técnicamente hablando, en la Foreign Corrupt Practices Act, la famosa FCPA, algo podemos encontrar en la versión original, pero ya tiene un antecedente, ¿no? En la Travel Act del año 52, si vamos a la UK Bribery Act, a la UK, Inglaterra, vemos reglas que provienen del año 1889, época victoriana, 1906, 1916 y más o menos recientemente la Bribery Act o norma anticorrupción de 2010. En Alemania la tipificación es del 97, muy bien, recargada en el 2002, con modificaciones también en el 2004. Francia, ¿no? Muy antiguo, 1919, 1945, el Código del Trabajo del 92, justo el profesor que me antecedió en la palabra hablaba de la perspectiva, ¿no? De los trabajadores o la perspectiva, digamos, del empleado en la empresa. Ahí hay un antecedente. O el Código Penal del 2005, ¿no? La reforma. Italia, 1934, el Códice del Fármaco del año 2006 para el tema de lo que es corrupción en el sector médico, modificaciones al Código Civil en el 2002, 2005, 2010 y 2012 y posteriormente una incorporación en el propio Código Penal. España 2010, se ha recogido también la tipificación en la región, Colombia, Brasil ya se mencionó, Perú en el 2018, Chile en el 2018, ¿no? Y acá entramos al primer problema, ¿no? El primer problema legal. El primer problema, digamos, jurídico penal. ¿Cuál es el bien jurídico protegido, no? Como siempre, en materia de delincuencia económica o hechos vinculados a la corrupción en general, siempre hay muchas posturas y muchas posiciones, ¿no? Acá está la lista de lo más relevante: orden socioeconómico, transparencia en el mercado, libre competencia y patrimonio privado, que es el modelo francés, o el deber de fidelidad hacia el empresario o empleador, delito y pluriofensivo. Pero los que desde mi punto de vista, evidentemente, tienen más asidero, son los que consideran que acá hay una vinculación directa con el patrimonio privado, ¿no? Que es el modelo italiano, colombiano, peruano, o lo que en verdad se protege en la libre competencia como en el modelo alemán-español, ¿no? El modelo francés tiene su particularidad por vincularse a lo que es libre competencia y en el caso de algunos países tienen una tipificación muy cercana a como si esto fuera un delito laboral, ¿no? Es decir, un delito de infidelidad frente al empleador. El empleado faltando a sus deberes de fidelidad en la custodia o administración de los recursos del empleador, ¿no? Es decir, de la empresa para la cual trabaja, ¿no? Este panorama es para mí muy importante a tener en cuenta para saber si en verdad, cuando hablamos de corrupción privada, y yo creo que es uno de los mensajes importantes de esta presentación breve, es si estamos hablando de un nuevo delito. Es decir, hay un nuevo delito, hay un verdadero disvalor de acción, un verdadero disvalor de resultado detrás de la corrupción privada. ¿Por qué extender el rótulo corrupción hacia el sector privado y no
confinar la expresión corrupción dentro de lo que puede ser el sector público, ¿no? Claro, y acá tuvimos una serie de discusiones en el Centro de Estudios para el cual trabajo temas académicos, Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa, una discusión muy interesante con el profesor Adán Nieto en el año 2018, ¿no? Sobre la corrupción privada. ¿Cuál en verdad es la necesidad o cómo se justifica el nomen juris corrupción, ¿no? Cuando estamos hablando del sector privado? Un empresario que corrompe a otro empresario, ¿no? Le pide una dádiva o una coima, corrupción activa, o recibe una dádiva o una coima, corrupción privada, pero siempre entre privados. No estamos hablando de dinero del Estado, no estamos hablando del patrimonio público, ni siquiera estamos hablando del patrimonio de una empresa pública cotizada en la Bolsa de Valores, lo que nos pondría en el terreno de los delitos bursátiles. Estamos hablando de plata de particulares, estamos hablando de dinero de particulares. Y el término corrupción, por cierto, a lo largo de la historia se ha utilizado en muchos sentidos, ¿no? Si nosotros vamos a los códigos decimonónicos, los delitos sexuales eran también considerados como delitos de corrupción, ¿no? Corrupción de menores, por ejemplo, o corrupción de mujer, ¿no? Como se ponía en los códigos decimonónicos de Latinoamérica, ¿no? Corrupción de menor, corrupción de mujer, era una forma de hablar del delito de violación o el delito sexual contra otra persona. Claro, entonces, al final, durante el siglo XIX, fin del siglo XIX, siglo XX, se fue abandonando la expresión corrupción vinculada a los delitos sexuales y se fue confinando únicamente para el ámbito del sector público, ¿no? El boom de la política anticorrupción, el boom del compliance de los años 2000 ha llevado a que la expresión corrupción sea una expresión cada vez más expansiva, ¿no? Al punto que, como sostiene una colega colombiana, Carmen Ruiz, en un trabajo, se puede equiparar, pero se preguntaba ella, estas formas de corrupción con las llamadas formas de gran corrupción. Ustedes en Brasil, como yo en mi país, y otros podrán decir cosas parecidas, los casos grandes, los casos emblemáticos de corrupción, que en el caso de Brasil puede haber sido el caso Petrobras, el caso Lava Jato o el caso Castillo de Arena, son desde el punto de vista criminológico muchas veces identificados como casos de gran corrupción, ¿no? Gran corrupción o mega corrupción, ¿no? Yo llevo varios foros de discusión, varias horas de vuelo, por decirlo de alguna manera, o varias horas en carretera, discutiendo sobre si el fenómeno de la gran corrupción es posible de ser asido, ser entendido como un fenómeno no solo criminológico, sino si esto puede tener unas consecuencias dogmáticas, ¿no? Y yo la verdad tengo mis dudas, ¿no? Porque a raíz de la expresión gran corrupción, que ya podemos ver nosotros muchos trabajos escritos para tratar de definir la gran corrupción normalmente está identificada con lo que es el uso de organizaciones criminales, la participación o compromiso que pueda haber del Estado en sus más altos niveles, presidentes, ministros, jueces, etcétera. Son casos que revelan, digamos, la necesidad de uso intenso del derecho penal. Desde el punto de vista penal, uno podría decir que son casos donde existe un gran merecimiento y una gran necesidad de pena. La pregunta es si estas tendencias nos han llevado acaso a figuras punitivistas, ¿no? O sea, formas de punitivismo, hacia una forma de neopunitivismo. Yo no puedo hablar por Brasil, como decía el Quijote, más sabe el tonto en su casa que el sabio en la ajena. No puedo hablar de Brasil, pero puedo hablar de la mía, de Perú, y de algunos países que he visitado. Brasil lo he visitado poco, donde el tema de la corrupción adquiere niveles de punición elevadísimos, ¿no? Penas de 10, 20, 25 años, o incluso hay propuestas punitivas para pactar o acordar en las leyes la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, o considerar el delito de corrupción como un delito de lesa humanidad, o considerar el delito de corrupción como un delito necesitado de una Corte Penal Internacional, como la del Estatuto de Roma, etcétera, ¿no? O como delito contra los derechos humanos, como ya he mencionado. Claro, entonces, la pregunta es, ¿dónde está el punto del equilibrio, ¿no? La balanza, ¿no? Entre garantismo y necesidad de pena, ¿no?
punitivismo, garantismo. ¿Dónde está el equilibrio, no? ¿Dónde está el equilibrio entre la eficacia que debe de buscar el sistema y las garantías que el sistema te debe de proporcionar? Y yo me temo, y eso podría quedar tal vez para la discusión en el panel, que recurrir al rótulo corrupción para hablar de la corrupción privada puede ser una invitación, puede ser la puerta falsa, el caballo de Troya para poder meter dentro del fenómeno de la corrupción privada toda esta expansión neopunitivista que existe dentro del fenómeno de la corrupción pública, ¿no? Que hay semejanzas, como dice Adán Nieto Martín, las hay. Yo encuentro por lo menos dos. Una es el abuso de poder, evidentemente. Quien puede corromperse privadamente como un funcionario público tiene una posición de poder. En el caso de la corrupción privada, tiene la posición de poder acordar o no acordar contratos que sean más beneficiosos o más perjudiciales para la organización para la cual trabaja. Tiene la posibilidad de utilizar la posición de poder para un beneficio personal, un gerente, un director, un alto representante. Y bueno, y si le queremos dar el enfoque vinculado a lo que es los deberes de fidelidad hacia el empresario empleador, podemos decir que son formas de infracción de deber, ¿no? No digo delitos porque eso depende en verdad de la tipificación de cada país, pero podrían construirse eventualmente como delitos de infracción de deber, lo que podría tener un buen aterrizaje para quienes defiendan que el delito es un delito que afecta o que implica, digamos, la infidelidad, ¿no?, hacia el empresario o hacia el empleador, ¿no? Claro, entonces, la corrupción pública y privada tienen esos puntos en común: abuso de poder, infracción de deber, pero acudir al término, ¿no?, corrupción privada, en verdad nos está otorgando, nos está presentando, están haciendo un nuevo bien jurídico, o acaso lo que estamos haciendo acá es echar mano una vez a formas simbólicas del derecho penal, donde el derecho penal podría limitarse o concretarse más en viejos bienes jurídicos como el patrimonio privado, o un bien jurídico también ya viejo como la libre competencia. La libre competencia en el ámbito del derecho comparado tiene una protección de más de 60 o 70 años. O sea, ya no es tan nuevo, ya no podemos hablar de un nuevo bien jurídico, ¿no? Son viejos bienes jurídicos con nuevas formas de protección, ¿no? O una mezcla entre lo que es libre competencia y patrimonio privado, como el modelo francés. O, si queremos entonces ser tan precisos, convirtamos estos delitos en delitos de infracción de deber, ¿no? Entonces lo convertimos prácticamente en delito vinculado al sector laboral o al sector trabajo, ¿no? En fin, yo creo que ahí la discusión no está cerrada, la discusión no está terminada, pero veo con cierta preocupación que el discurso de la corrupción privada a veces se ve atacado por la penetración del discurso de la corrupción pública y estos fenómenos de expansión o neopunitivismo, como se le quiera llamar. Sin perjuicio de todo lo hablado, hay que notar algo, ¿no? Hay sectores muy concretos en los cuales la corrupción puede alcanzar especial interés, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, ¿no?, la corrupción en el sector médico, o en toda la Europa, la corrupción en los deportes, la corrupción periodística, compra de línea editorial, o si vamos al ámbito electoral, ¿no?, lo que ha pasado en varios de nuestros países, como se ha revelado en los últimos años, la financiación ilegal de partidos políticos, ¿no?, que es un fenómeno que ha adquirido gran relevancia o gran trascendencia penal. Y yo en particular soy de los que defiendo que el delito de financiación ilegal es un delito que se encuentra a caballo o en una situación intermedia entre lo que es corrupción pública y corrupción privada, ¿no? Porque empieza como una forma de corrupción privada, financio ilegalmente una campaña política, un partido político que es un privado, no es semipúblico, es privado, son organizaciones privadas, pero claro, camino muy bien a la conquista del poder, que son los cargos de elección pública, que son los cargos más importantes de nuestros estados, de nuestros países, ¿no? Claro, entonces yo siempre digo que la financiación ilegal de partidos es una forma de protección adelantada del acceso a la administración pública. Podríamos decir que es un delito de corrupción privada, podemos decir que es un delito a caballo entre la corrupción privada y la corrupción pública, o que plantear lo que yo planteo, que es un delito que
que implica una forma de protección adelantada del acceso a la función pública. Muy parecido, tal vez lo tengan en Brasil, lo hay en muchos países como España o Alemania, el tráfico de influencias. El tráfico de influencias, cuando las influencias implican ningún trato con el funcionario, simplemente la venta de influencia, la venta de humo, ¿no? Claro, en ese tipo de casos no hay todavía un agravio a la administración pública. Hay un trato de particulares, la compra y venta de una influencia que podría ejercerse o no. Esto es una forma de protección adelantada de la posibilidad de afectar el sector público. Bueno, algo así podría construirse en el caso concreto de la financiación ilegal de partidos. Ya se ha mencionado, y sobre esto no voy a ahondar, que claro, las formas de tipificación de la corrupción privada son muy parecidas a la de la corrupción pública, ¿no? Hay la corrupción activa, hay la corrupción pasiva. Acá en esta lámina, por ejemplo, ven las formas de corrupción activa en el plano internacional, ¿no? En el Convenio Penal sobre la Corrupción del 97 y en la decisión marco de la Unión Europea que he mencionado, ¿no? Cómo se tipifica la corrupción activa. Y acá ustedes pueden ver cómo se tipifica la corrupción pasiva, ¿no? No hay tiempo para presentar los casos, pero los casos son casos de privados, ¿no? Privados pactando con privados y con algunos detalles interesantes, ¿no? Porque según el tipo de regulación puede demandarse o no un perjuicio para la entidad, ¿no? Como ustedes saben, hay veces se dice que la corrupción puede ser incluso beneficiosa, ¿no? Oye, pero al final, ¿de qué corrupción me hablas si he pactado el mejor precio para ti, ¿no? ¿Cuál es el perjuicio si yo he pactado tasa de mercado, ¿no? Claro, pero hay veces, como saben, en la compraventa de un bien o de un servicio, el vendedor puede jugar con un margen de ganancia, ¿no? 5, 10%, depende mucho de la elasticidad de la oferta, la demanda y el precio, ¿no? Claro, y en esa medida, eso puede significar de que, por ejemplo, en un examen contable, un examen económico, se arroje o se concluya que no ha existido un perjuicio patrimonial para las entidades, pero lo que hay es el acuerdo, ¿no? El acuerdo ilegal de parte de un privado y otro para hacerse de un porcentaje o de un beneficio, ¿no? Claro, y en el caso de la administración pública, esto tiene una aplicación bastante sencilla, ¿no? En el caso de la administración pública, incluso el llamado cohecho impropio, que es el pago, el soborno, la promesa de, con la finalidad de hacer lo que manda la ley y el funcionario cumpla lo que tiene que cumplir, el llamado aceitar la maquinaria, en ese tipo de casos también es delito, también hay sanción penal bajo el argumento de que lo público no está en venta, ¿no? Claro, lo público no está en venta. El funcionario debe hacer su trabajo porque lo tiene que hacer. Y si le pagan para ello, significa que está poniendo en el mercado lo público. Y en el caso del sector privado, ¿cómo podríamos justificar eso? ¿Lo privado no está en público? Bueno, lo privado no está en venta, lo privado no es público, lo privado está al margen del comercio de... Bueno, podríamos defenderlo de esa forma, ¿no? Siempre buscando un símil con lo que es la corrupción pública, pero ya empiezan a haber preguntas incómodas que no necesariamente van a permitir fundamentar, por ejemplo, la punición de un caso de corrupción privada impropia, donde el funcionario recibe una dádiva, el funcionario privado, obviamente, con la finalidad de poder cerrar un negocio determinado o hacer algo propio del deber, ¿no? Ya no hay tiempo para ver el caso 2, pero acá quedan algunas preguntas interesantes para la discusión, ¿no? ¿Puede haber en la corrupción privada como en la corrupción pública responsabilidad penal por la sola aceptación del beneficio? Es decir, sin el sinalagma. ¿Se puede o se debe renunciar al sinalagma? Justo en el mes de agosto organicé un seminario con la Asociación Peruana de Compliance en el Centro de Estudios, con Maru Escobar, una colega del Paraguay, pero que vive y enseña en Brasil, en la Universidad en Alemania, que enseña y trabaja para la Universidad de Münster, y ella tiene una tesis doctoral que acaba de defender este año sobre la corrupción de funcionarios, ¿no? Claro, y un punto de discusión que era el que tuvimos en el seminario, y el seminario fue organizado para eso, era la posibilidad de sancionar la sola aceptación de un beneficio. Es decir, una corrupción sin un sinalagma. Te doy porque te doy. Recibes porque recibes, no para que hagas algo dejes de hacer. Es decir, te doy la dádiva porque me caes bien.
y eso, como ustedes ya podrán imaginar, linda con lo que es la política de regalos, ¿no? ¿Se puede o se debe de renunciar al SINALACMA en el plano privado, como se discute ya en el plano del sector público? ¿Se puede renunciar también a la distinción entre corrupción propia e impropia en este terreno? Que tendría algún sentido en el caso de los funcionarios públicos, ¿no? Pero en el caso de los privados, todo es infracción. Todo tipo de dádiva ya puede ser entendida como una infracción si tenemos una política de regalos, ¿no? Habría que diferenciar ahí entre corrupción propia y corrupción impropia. ¿Cómo regular los delitos complementarios, no? Claro, si vamos al FCPA, por ejemplo, la FCPA tiene una gran sección de delitos contables, ¿no? Se puede perseguir la corrupción privada sin delitos contables. Se puede perseguir la corrupción privada sin tener en el mapa como delito antecedente o delito previo o delito fuente en la corrupción privada vinculada al blanqueo de capitales. O se puede, digamos, perseguir el delito de corrupción privada sin un adecuado establecimiento del fraude fiscal y las no deducciones tributarias. Este es todo un gran tema para investigación, ¿no? O, por ejemplo, el tema también de la responsabilidad penal de la persona jurídica y el compliance, que tanto nos gusta, ¿no? Vivimos el tiempo del compliance, todo el mundo suda compliance, ¿no? Bueno, ¿cómo regular, ¿no? El ofrecimiento y aceptación de regalos, las atenciones de hospitalidad, gastos de promoción, ¿no? Hay un modelo muy interesante en las reglas de la Cámara de Comercio Internacional para combatir la corrupción, ¿no? O, por ejemplo, también en las reglas de la privacidad del 2010, ¿no? La guía de las reglas de la privacidad del 2010 de Inglaterra. O la guía Hospitality und Strafrecht ein Landfunding, que es una regla del año 2011 de la Asociación S20, el Comité Olímpico Alemán, a partir del caso de los regalos de entradas en Alemania para el Mundial del 2006. Reglas también del Ministerio Federal Alemán de Interior, ¿no? Que, por ejemplo, dicen, si hay un evento especializado, solo puedes financiar la estancia por un día, y son eventos combinados por varios días. Si hay eventos de entretenimiento, estos en principio podrían estar privados, salvo que estén aceptados a precio estándar, etc. Son modelos, ¿no? Son modelos de política de regalo que se mueven entre prohibición absoluta, salvo excepciones como el merchandising, publicidad, bebidas snack, restaurantes, por ejemplo, el no bebidas alcohólicas, o poner valores topes, $50 por día, $80 por día, según la chequera de cada empresa, o sistema de provisiones relativas, ¿no? Sistema de topes con reportes, o por ejemplo que los regalos vayan a un fondo común para distribuirlos a fin de año entre los empleados, o un sistema libre, un sistema muy liberal, permisión absoluta. En cualquier caso, y ahora sí acabo, el tema clave es el SINALACMA, ¿no? Al menos hoy por hoy, en que no se ha renunciado al SINALACMA, lo fundamental en la corrupción privada es el SINALACMA. No se trata del solo recibir o el solo ofrecer o el solo acordar, sino se trata de fundamentar el SINALACMA, ¿no? Porque estamos hablando al final, por lo menos en las formas de tipificación ya conocidas, como delitos de corrupción entendidos o comprendidos de forma muy parecida a los delitos de corrupción pública. Muchas gracias nuevamente por su invitación y atención, y yo quedo, de ser el caso, atento a las preguntas que correspondan y a la discussão dentro do panel. Graças novamente. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Estamos muito felizes com a sua participação. Obrigada pela palestra. Por enquanto, eu ainda não recebi perguntas dos nossos ouvintes, mas eu vou aqui aproveitar da minha prerrogativa de moderadora, né? E fazer uma pergunta. Vou dirigir para a professora Helena, mas acredito que todos possam também contribuir com uma resposta. Professora, você começou a falar um pouco sobre a corrupção política do candidato e que a gente talvez já pudesse enquadrar isso em alguns casos como a corrupção tradicional que temos, né, a corrupção passiva, porque o tipo penal abre a possibilidade para ser antes da função. Como o tempo é exíguo, eu sei que não deu muito tempo de aprofundar isso, mas eu gostaria de aprofundar no seguinte sentido. A senhora já tem algum marco de quando que seria esse antes da função? Existe algum limite temporal? Por exemplo, com a aprovação do candidato nas eleições, ou só as pesquisas, ou com a diplomação desse candidato?
Eu queria discutir um pouquinho esse marco que limitaria, né, o início dessa punição do crime. Obrigada, Ilana, pela pergunta. Eu acho esse tema um tema super difícil e, inclusive, ele está sendo objeto de uma dissertação de mestrado de uma orientanda minha, que é a Ludmila Bello, que é uma aluna, assim, excepcional e está se aprofundando nessa questão exatamente porque ela não tem uma resposta fácil, né? Eu acho que a primeira situação que, para mim, é mais tranquila é a situação do político que ocupava um cargo específico e precisou se desincompatibilizar, que eu, inclusive, mencionei como exemplo, né? Então, nesse caso, a desincompatibilização, a gente poderia discutir, obviamente, mas ela não afasta totalmente aquele exercício da função, né? Como eu disse, existe uma influência ainda muito grande, ou a gente poderia, inclusive, pensar numa questão de concurso de pessoas, porque esse, lá no meu exemplo, governador licenciado, influenciaria ou praticaria o crime em conjunto com outras pessoas do governo. Então, acho que esse caso é um caso em que não teria tanta dificuldade. No caso do político que foi eleito, mas não tomou posse, eu acho que é o caso que o Código pensou. Então, quando o Código fala, mesmo antes de assumi-la, né, ou seja, mesmo antes de assumir a função, eu acho que é para essa situação, em que a função é absolutamente certa. Agora, antes da eleição, eu não acredito que seja possível, nem com 99% de pesquisa em todos os foros eleitorais de análise, porque não é algo certo. A gente não pode ter essa certeza, essa segurança jurídica que é exigida para uma situação de corrupção, né? Ainda que exista toda a discussão sobre o nexo de causalidade com um ato de ofício específico, o fato é que tem que ser em razão da função. Então, esse nexo precisa estar muito bem comprovado, e se a função ainda não é certa, eu não consigo enxergar. Mas, como eu disse, é a minha posição e me parece que é algo que precisa ser muito aprofundado. Alguém mais quer comentar? Professor, por favor, professor Adriano. Obrigado. Realmente, como a professora Helena disse, esse é um tema bem difícil mesmo. Fico feliz demais que a professora orientanda esteja escrevendo sobre isso. Realmente precisava de um trabalho monográfico sobre o assunto. Eu já me manifestei brevemente sobre isso em um artigo com o Alaor Leite, mas para defender basicamente o que a professora Helena já disse, de que realmente a expressão, né, ainda que fora da função, é para contemplar justamente os casos em que já houve eleição, né, o candidato já foi eleito e ainda não tomou posse, ainda não foi diplomado, ou, né, ampliando, né, ou funcionário, ou a pessoa que passou no concurso público ainda não tomou posse, né, são justamente para esses casos, né, porque senão a gente vai ampliar ainda mais o tipo penal da corrupção passiva a casos absurdos, né, um sujeito que não tem mínima, né, que está estudando para o concurso, né, que é um candidato remoto, e etc. Mas, como a professora Helena disse, mesmo o candidato com grande chance também não estaria fora aqui da zona de punibilidade. Só um caso interessante, que quem me chamou a atenção para ele foi a Fernanda Tortman, numa conversa muito interessante, que é sobre a situação do candidato à reeleição, que ele está, né, imagina um deputado, ele é deputado e é candidato à reeleição e promete, né, promete um ato de ofício caso seja reeleito, né, ou seja, na próxima legislatura. Esse caso, é difícil, assim, eu sinceramente não tenho assim, uma resposta muito, muito pronta para ele, porque, sim, por um lado é algo futuro, indeterminado, né, a contrapartida,
mas ele já é o funcionário público, né? Já tem aqueles poderes. Mas, enfim, eu também não deixo em aberto aí, e é mais um caso aí para a professora Helena pensar, orientando ela, que eu fico muito feliz de saber que esse tema está sendo estudado. Eu queria fazer só uma provocação. No caso eu estou igual meus alunos aqui, professora, e se, né? Para a gente exercitar a criatividade. Mas no caso de, porventura, esse sujeito, ele ganha as eleições, mas por algum acaso ele não consegue assumir o cargo. Então aí a gente teria um afastamento do crime ou não? Porque ele não chega a assumir a função. Acho que o que vocês pensam nisso? A gente manteria o crime de corrupção ou o fato dele não assumir a função, de uma certa forma, afasta a ocorrência do crime posteriormente? Uma espécie de extinção posterior, não sei, da punibilidade. Enfim. Assim, a rigor, o crime se consuma no momento do pacto, né? Do que chama de pacto de injusta, ou seja, a contrapartida, ela sequer precisa se realizar. Então, pelo menos de acordo com a estrutura do tipo, eu acredito que não afastaria, porque o crime já se consuma com a mera solicitação. A gente pode discutir se isso é politicamente, do ponto de vista político-criminal, razoável ou não, mas se fizermos uma leitura mais seca do tipo penal, né, de corrupção passiva, né, se o sujeito ali, ele é funcionário público para fins penais e, né, já foi eleito, etc., o que acontece depois, a rigor, não faria diferença. Eu concordo com o Adriano, Ilana, e até porque se a gente pensar, por exemplo, uma situação de corrupção bilateral, né, que nem sempre a corrupção é bilateral, mas ela pode ser de corrupção ativa e passiva, em que o agente público, antes de exercer, de praticar o ato de ofício, morre. Né, para ele, a punibilidade é extinta, mas para o particular, não. Quer dizer, a realização do ato de ofício não é pressuposto, assim como estar efetivamente na função também não é pressuposto. Eu acho que o que o Código deixa muito claro é que essa função precisa ser certa, embora seja futura. E é claro que, sendo, em alguns casos, futura, pode ser que ela não venha a efetivamente ocorrer, mas aí seria um caso excepcional. Professor Dino, gostaria de comentar? Profesor, estamos hablando del tipo penal de corrupción pasiva en Brasil, en que no es necesario que el agente público esté en la función. Puede ser que haga el sinalagma antes mismo de que el agente esté en la función. No sé cómo es en Perú, si es lo mismo. Hay una discusión, tratando de hablar en términos transnacionales, hay una discusión muy fuerte en este momento a nivel europeo en torno a la necesidad de abarcar este tipo de formas de corrupción, ¿no? Yo recuerdo un artículo muy famoso del profesor Silva, poco difundido, de hace unos años, que se llama La mutación del objeto material del delito, ¿no? Es cuando el objeto material del delito existe y deja de existir y, digamos, se presenta como un elemento clave del tipo o no, ¿no? Y eso puede pasar, por ejemplo, en situaciones como las que se han descrito. Entiendo, Elena, que tú te estás refiriendo a casos de corrupción pública, ¿correcto? Sí, correcto. No privada, sino pública, claro. Entonces, en un caso de corrupción pública, cuando una persona que todavía no es funcionaria pública asume un compromiso con cargo a, cuando tenga la función pública, poder realizar la prestación, se puede, digamos, discutir o construir ahí una forma de tipificación. Si somos estrictos, si vamos al principio clásico del principio de legalidad,
el enunciado clásico es, bueno, esto no está tipificado, no hay objeto material, es decir, por objeto material no me refiero al funcionario, sino a la función pública, ¿no? El objeto material, entonces, decae, digamos, la posibilidad de aplicar el delito, ¿no? Sin embargo, esto depende mucho de claro, en la medida que no hay una tipificación expresa para esto depende mucho de cómo sea la construcción, ¿no? ¿Por qué? Porque hay países donde se sanciona, por ejemplo, no solo la coima, el cohecho, soborno, sino también una serie de figuras colaterales, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la concusión. No sé si esto está tipificado en Brasil, de hecho existe en Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, la concusión, el contrato concusionario. Entonces, si por ejemplo un funcionario público acuerda con un privado favorecerle en un contrato público y el privado le financia una campaña o el privado le da un empujón para que acceda a la función pública, esto se puede construir como corrupción o como concusión. Yo creo que allí lo que se ha visto más es una construcción de deliter criminis y decir, por ejemplo, este pago inicial, cuando no era funcionario, puede entenderse como un acto preparatorio. Muy bien. Un acto preparatorio de un hecho que materialmente se va a consumir o se va a consumar posteriormente, ¿no? Tendríamos que entrar al detalle de todos los supuestos que trabaja el profesor Silva en torno a la mutación del objeto material del delito. Esto lo trabajé yo en una publicación ya hace algunos años sobre el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario, que no sé si ustedes lo tienen en Brasil, pero consiste en el caso del funcionario que por razón del cargo tiene más activos que pasivos, ¿no? Es decir, sale del cargo con mucho dinero, más dinero del que puede justificar lícitamente, ¿no? Hay un trabajo de Sanchinetti muy interesante sobre este delito, donde Sanchinetti considera que este es un delito inconstitucional porque, digamos, implica sancionar la no autoincriminación. Yo no me autoincrimino, no acepto la justificación, no justifico el origen de los bienes, por lo tanto. Bueno, contando eso, volviendo al punto entonces, hay una discusión, Elena, hay una discusión, Iliana, pero es una discusión desde mi punto de vista que hoy en día no pasa de ser dos cosas. Uno, un sector minoritario de la doctrina, muy bien, un sector minoritario de la doctrina de querer abarcar un poco más la tipificación. Y dos, es una posición generalmente defendida por los ministerios fiscales, ministerios públicos, con la finalidad de evitar lagunas de punición, y en cualquier caso por los activistas, ¿no? Jueces activistas, fiscales activistas, que están detrás, digamos, de ampliar, ¿no? De ampliar, digamos, los conceptos penales para, digamos, poder involucrar este tipo de conductas, ¿no? En Europa, ya, es un referente para todos nosotros, todos hemos sido formados de un modo u otro en base al derecho español, portugués, alemán, italiano. En Europa el principio de legalidad es muy duro, ¿no? Y especialmente en países como Alemania. La discusión alemana sobre la reforma penal en materia de corrupción es una discusión muy precisa, ¿no? Donde hoy en día se discute si estas formas de corrupción se pueden abarcar. La colectividad, los políticos consideran que sí, pero a la vez consideran que esto tiene que pasar por una tipificación, ¿no? Para zanjar cualquier problema de legalidad, cualquier duda, ¿no? Recordemos que el principio de legalidad cumple una función, no es solamente un tema de sanción, no es un tema solo de la consecuencia, cumple una función, ¿no? La función del principio de legalidad es conectarse con el principio de culpabilidad, y la culpabilidad implica de que el receptor de la norma tenga la capacidad de motivarse, tenga la capacidad de adecuarse a derecho, y todo eso tiene como punto de partida la claridad regulatoria, ¿no? ¿Qué hago yo si hoy en día creo que algo no está tipificado? Realmente leyendo la ley, viendo la ley no lo está, y luego sucede que por una interpretación un poco laxa, esto se acaba incorporando. Bueno, ese es, por decirlo de alguna forma, la virtud y el problema de nuestro sistema, que es el civil law.
esta discusión no habría en Inglaterra, esta discusión no habría en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos incluso, hablando del compliance, perdónenme que hable tanto, en Estados Unidos, donde se discutía mucho durante años, ¿no? Todo lo que era formación en FCPA, se decía, por ejemplo, claro, el funcionario no puede recibir nada, ni antes, ni durante, ni después. Muy bien. Salvo, ¿no? Los facilitation payments, ¿no? Los pagos de facilitación, ¿no? Te pago el carro para trasladarte para una diligencia de una ciudad a otra. O el funcionario de Brasil, de un juez, tiene que hacer una inspección en una zona muy remota y solo se lleva en helicóptero y la empresa privada pone el helicóptero, ¿no? Claro, pasa en la industria petrolera, en la industria minera, pasa en toda la región, ¿no? Son los pagos de facilitación, ¿no? Bueno, eso ya lo quitaron hace unos años, ¿no? Lo quitaron hace unos años de los manuales de FCPA para considerar que eso ya también era delictivo, ¿no? Lo digo porque la lógica del modelo americano no es tan proclive al principio de legalidad, ¿no? Si ustedes ven la propia jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, pueden ver ustedes cómo ese modelo impera en la lectura del tipo penal. Disculpen que hablé tanto. Não, foi ótimo, professor, obrigada. Infelizmente, não podemos mais continuar. O professor quer falar alguma coisa, professor Adriano? Não, eu só queria comentar rapidamente que essa discussão ela é bem específica do Brasil, né? Porque eu não conheço outros tipos penais que contêm essa extensão, né? Ainda que fora da função ou antes de assumi-la, né? E isso, na verdade, assim, a forma com que os tipos de corrupção passiva e corrupção ativa foram construídos no Brasil são únicos, né? Porque eles não são especulares, né? Na corrupção passiva fala em razão do cargo, em razão da função, e na corrupção ativa fala, né, para determinar a prática de um ato de ofício. E não é assim na maioria dos países, né? Que o professor Carlos Caro citou, né? Portugal, Espanha, Alemanha, os tipos são especulares, né? O pacto de injusta é basicamente o mesmo. No Brasil, não. O tipo penal da corrupção passiva é mais amplo do que o da corrupção ativa. Só isso. Muito obrigada, professor Adriano, pelas suas considerações. Infelizmente, o nosso tempo acabou. O debate é muito rico. A gente poderia ficar aqui certamente mais 30 minutos, 40 minutos, mas o nosso tempo acabou e eu vou precisar encerrar. Então, agradeço em nome do evento, agradeço a todos os professores, agradeço a todos que estão nos ouvindo, e, de fato, foi um debate de altíssimo nível nessa tarde. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde.